Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:13 en la mañana seguimos. El doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, nos atiende de modo telemático. Presidente, bienvenido, buen día, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dialogar a usted, Fabricio, igualmente la señora periodista. Un gusto. ¿Cómo no? Le presento a Belkis. Belkis Sánchez es mi compañera, con ella vamos justamente a conversar, señor presidente. Un gusto, doctor. Un gusto. Gracias por atendernos. A ver, pregunta puntual. ¿Está en crisis la función judicial, presidente Saquicela? Le hago esta pregunta y quiero partir de algunos elementos que fueron noticia en las últimas 2 semanas. El pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos, el anuncio de judicatura pidiendo cuentas a los jueces, el inicio de un examen especial sobre las declaraciones patrimoniales de los jueces por parte de Contraloría, un informe de Human Rights Watch que daba cuenta de algunas distorsiones en el manejo de los juicios, de los procesos, y por último la decisión, el anuncio, la intención, llamémosle intención porque todavía no se ha definido esto, del presidente de la República de convocar una consulta popular para hablar de los temas de justicia. Le reitero la pregunta, presidente Saquicela, ¿está en crisis la administración de justicia? Una vez más, muchas gracias por la oportunidad de dialogar. Buenos días. Yo no creería que esté en crisis, porque me parece que hablar de crisis es una situación en la que exista un problema muy acentuado en toda la función judicial, y yo no creería que estamos frente a ese escenario. Pero lo que sí debo decir, porque hay que ser críticos, autocríticos y objetivos, de que sí existen algunos problemas y existen algunas preocupaciones en la función judicial. Y por lo mismo, cuando yo escuché las declaraciones del señor presidente de la República respecto de una posibilidad de una consulta popular, yo personalmente he expresado, y el día de hoy reitero con usted, Fabricio, yo soy de quienes creo que si es que hay una posibilidad de reformar la institucionalidad del sistema de justicia, y no solo eso, sino que podamos hablar sobre los problemas de la justicia del Ecuador, pero con seriedad, con objetividad, yo digo con civismo, para mejorar el sistema de justicia, hagámoslo. Y esto, en mi opinión, tiene cuando menos 3 aspectos importantes. En primer lugar, debatamos lo que tiene que ver con el aspecto constitucional, con el diseño constitucional en relación a la función judicial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que tiene que ver con las normas inferiores a las constitucionales. Quiero decir, analizar si es que hay problemas en las normas procesales, las normas procedimentales, que si nos permiten o no ser eficaces en nuestro trabajo. Y en tercer lugar, yo pienso que es importante analizar casa adentro, es decir, qué pasa con la función como tal, si estamos cumpliendo bien nuestro trabajo, y eso pasa indispensablemente, ineludiblemente, pasa por los recursos tecnológicos, por la cantidad suficiente de personal y, en definitiva, contar con todos los instrumentos que necesitamos para poder cumplir nuestro trabajo, además, no solo con independencia y con imparcialidad, sino que es importante la eficacia y la eficiencia del sistema de justicia. Doctor Saquicela, buenos días. El presidente de la República, al ser consultado precisamente sobre este tema, habló de plantear una nueva arquitectura institucional para evitar conflictos entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura? Se lo consulto a usted, doctor, desde su óptica, porque había voces en el sentido, o al menos le habrían planteado la pregunta, con el fin de que no exista el Consejo de la Judicatura. Yo lo que creo es de que es necesario debatir sobre el tema, porque simplemente lo que hay que comprender, hay distintas formas de organizar un sistema de justicia, y en el mundo mismo, diferentes países que organizan, reitero, de diferentes maneras. ¿Qué es lo importante? Lo importante yo creo que es partir de ciertos principios. De una parte, yo creo en efecto que no se trata de que los jueces distraigan su función
jurisdiccional de administrar justicia y que los jueces, en estricto sentido ellos, estén encargados de la parte administrativa financiera. Yo creo que es importante eso de una parte, pero de otra, el Consejo de la Judicatura o Consejo de la Magistratura, que se llama en otros países, tiene necesariamente que cuidar la independencia judicial. Y eso depende de dos aspectos. Uno, depende de la forma en que esté estructurado este organismo, Judicatura, o llamado también Consejo de la Magistratura en otros países. Y claro, también depende de cuáles son el alcance de sus competencias o de sus atribuciones. Por citar un ejemplo, hay países, por ejemplo, en España, existe un Consejo de la Magistratura, pero es un consejo que no está conformado por delegados de otros poderes del Estado, sino que está conformado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que lo preside, y un conjunto de magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia que se van renovando cada cierto tiempo y que se encargan de la parte administrativa, financiera y de talento humano. Perdón que le interrumpa, presidente. Con ese ejemplo, entonces, en ese ejemplo que usted pone, ¿son los propios magistrados en este consejo los que se encargan de la parte administrativa? Se delega a ciertos magistrados, claro, para que temporalmente, pero no confundiendo el hecho de que están administrando justicia y haciendo la parte administrativa financiera. Lo que pasa es que termina siendo inevitable, presidente, solamente esto, termina siendo inevitable hacer la comparación, porque entiendo que antes de la reforma del año 92, cuando se creó el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia se encargaba también de los temas administrativos. Entonces allí mucho se discutía que los jueces que tienen que estar para impartir justicia, para impartir sentencias, también tenían que estar preocupados por los temas administrativos, las compras públicas, qué sé yo, presidente. Así es, y yo creo que eso es importante y yo coincido con esa opinión, con esa preocupación. O sea, no se trata de que los jueces de la Corte Suprema distraigan su labor, que tenemos bastante, que casi no se alcanza por el número de jueces y de funcionarios, a despachar las causas, como para que los jueces estemos encargados del ámbito administrativo financiero, de ninguna manera. Pero lo que sí es verdad es que hay distintos mecanismos, reitero. Por ejemplo, la Corte Suprema podría tener el personal administrativo de talento humano que se encargue, que es cosa distinta, o se puede mantener el Consejo de la Judicatura y habría que discutir cuál es el alcance de las atribuciones. ¿Qué es lo importante en este caso? Porque pueden haber diferentes modelos. No depende solo del modelo. Es importante, naturalmente, el modelo, pero no es que con el solo modelo se consigue éxito o se fracasa. Depende mucho de las competencias, el alcance de las competencias que tiene cada organismo y, desde luego, ya de la praxis y del trabajo que se haga. Entonces, yo lo que digo, cuando menos, es de que no debemos tener ningún temor o reparo en que podamos discutir, en que podamos debatir, en la medida en que no se trata, y yo creo que el propio presidente de la República así lo ha expresado, yo siento que no tiene una intención de meter mano en la justicia, sino hay una preocupación de lo que puede existir en la justicia y, por lo tanto, el ánimo de mejorar y el ánimo de reformar. Eso es una cosa bastante distinta. Así es que yo no creo que se pueda afirmar que el único modelo que existe en el mundo es de tal o cual país y el único modelo posible es tal o cual. No, existen distintos modelos, pero es importante dos cosas: respetar la independencia de los jueces. ¿Por qué? Porque nunca puede existir un organismo distinto a lo jurisdiccional que llegue a estar sobre los jueces y que los jueces pierdan la independencia y no puedan resolver. Eso hace daño al país y al Estado de Derecho. Eso es lo primero que tiene que cuidarse, la independencia. Y segundo, el ámbito de las competencias, de modo tal que siempre el organismo distinto a los jueces se encargue exclusivamente del aspecto administrativo y financiero, exclusivamente. Y los jueces administrando justicia y los jueces de la parte jurisdiccional, que significa la jurisprudencia, que significa las decisiones de los casos concretos,
que significa poder tener toda una política en lo jurisdiccional para el país. Eso es importante entonces discutir. Yo, por ejemplo, invito a los juristas, a los académicos del país, a que podamos debatir cómo está el modelo, si podemos mejorarlo, podemos fortalecerlo. Eso hay que discutir más allá de las personas. Yo no tengo un conflicto, desde luego, personal, ni mucho menos con la presidenta y los vocales del Consejo de la Judicatura. Por el contrario, en muchos temas dialogamos, coordinamos, como es nuestro deber como autoridades de una función judicial. Pero la discusión es de orden constitucional, de orden jurídico, de un modelo. Eso es una cosa que vale la pena puntualizar. Más allá de estos conflictos personales que usted descarta, doctor, le quiero preguntar puntual y directamente. A la fecha, actualmente, ¿existe conflicto entre la Corte Nacional de Justicia que usted preside y el Consejo de la Judicatura? No existe un conflicto de orden personal. Yo al menos no lo he entendido tampoco así. Yo lo que entiendo, porque hemos tenido la oportunidad de escuchar, de dialogar, no ahora, sino en múltiples oportunidades con el propio señor presidente de la República, desde el inicio, cuando el señor presidente se posicionó, yo estaba también recién posicionado como presidente. Lo que yo entiendo es de que la preocupación es si es que existe un conflicto de competencias entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. ¿Existe esto? ¿Existe este conflicto de competencias? Yo personalmente considero de que debe quedar muy claro que el Consejo de la Judicatura es eminentemente administrativo y financiero. Eso es lo que yo considero, y eso es importante revisar si en efecto las normas y la práctica se encuentran de esa manera. ¿Para qué? Para que precisamente no pueda haber una afectación a la independencia de los jueces. Eso lo considero, porque sería un error, primero, un conflicto de orden personal. Nosotros no debemos estar en conflictos entre personas, somos autoridades que nos debemos a un país. Y segundo, por un conflicto de orden personal, modificar las normas. No, de eso no se trata. Nosotros somos funcionarios públicos, que una de nuestras responsabilidades, la mayor, es ser consecuentes con los ciudadanos, no para conflictos de orden personal. Eso no se trata de eso de ninguna manera. Doctor Iván Saquicela, ¿fue un error el haber modificado la estructura del Consejo de la Judicatura que fue diseñada en la Asamblea Constituyente de Montecristi en el año 2008 y reestructurada con la consulta popular del 2011? O sea, teníamos un Consejo de la Judicatura con 9 vocales que venían de diversas vertientes, y en 2011 con la consulta popular se redujo a 5, olvidándonos del Consejo Transitorio, ¿no? Que fue eso, transitorio, pero se diseñó una estructura para un Consejo de 5 con delegados de las funciones del Estado. Le pregunto si ese cambio fue un error. En lo personal, yo considero de que la forma en que pueda existir un organismo administrativo o de gobierno que guarde la independencia judicial, la pregunta es si lo conveniente es que sean delegados de funciones distintas a la función judicial, es decir, la función ejecutiva, la función legislativa. Eso es lo que debemos preocuparnos y debemos determinar. Y eso, mire usted, va mucho más allá de las personas, sino se trata de la estructura de la función judicial. Yo me pregunto, usted, Fabricio, y que muy bien determina, además denota su estudio, yo hago una pregunta: ¿se puede resguardar la independencia judicial si es que existen delegados de otros poderes del Estado o no? ¿Eso es correcto? ¿Es importante que intervengan otros poderes del Estado en la función judicial o no? Eso es lo que hay que debatir. Yo no quisiera sobre eso antelar un criterio y mucho menos definitivo, porque justamente tengo que ser cuidadoso como presidente de la Corte Nacional y represento a la función judicial del Ecuador, pero cuando menos dejo planteado inquietudes y por eso digo, debatamos, dialogamos si es que eso es lo mejor. Presidente Saquicela, dejemos el tema administrativo y vamos al tema netamente judicial, y yo abría justamente esta entrevista con usted preguntándole si usted considera que efectivamente hay una suerte de crisis en la administración de justicia. Usted señala que no cree que hay una crisis, pero hay muchos señalamientos sobre fallos judiciales.
La Corte ha tenido, digamos, no sé si usted, yo le leí a usted en su cuenta Twitter ayer, me parece, con un pronunciamiento de modo general, hubo un pronunciamiento de la Corte, del presidente de la Corte de Justicia de Chimborazo, pero por ejemplo este último fallo de un tribunal de justicia respecto de un policía. Le hago esta pregunta puntual del caso del policía porque está allí, mediáticamente se lo está manejando, públicamente se lo está manejando, y hay una serie de cuestionamientos respecto de la calidad de las sentencias. ¿Usted sobre este caso en particular tiene o puede expresar una opinión sobre la decisión del tribunal de la provincia de Chimborazo, doctor? Sí, parece que está un poco fallando la señal, no sé si me escuchan. Sí, le escucho, doctor, le escucho. Bueno, yo sobre esto lo que quiero expresar es lo siguiente, y más bien le agradezco porque la pregunta resulta muy importante, muy relevante por la preocupación que existe en el país sobre este tema. Lo que yo debo decir es de que de ninguna manera yo quiero dar un criterio de que la sentencia esté bien o esté mal, justamente por el respeto a la independencia judicial, por el respeto al señor policía y a los litigantes. Yo no voy a decir si está bien o si está mal. Pero lo que yo sí quiero es informar adecuadamente de qué es de lo que se trata el caso. Yo puedo entender y debo respetar las diferentes opiniones que hay de los ciudadanos. Además, hay un problema de inseguridad en el país. No se puede negar que hay un problema de inseguridad y por lo tanto los ciudadanos con absoluto derecho se preocupan respecto de la inseguridad y de lo que pueda suceder. Desde luego. Y he dicho, respetamos, valoramos el trabajo de la policía. ¿Cómo no hacerlo si cumple una labor tan importante en el país? Pero el caso concreto, yo creo que hay una desinformación y no es conveniente dar opiniones sobre las sentencias, sobre los fallos, Fabricio, sin haberla leído, sin tener una mínima idea de cómo es el caso y opinar que esté bien, peor que esté mal o peor que esté bien, ninguna, porque ¿cómo yo doy una opinión si es que yo no conozco el caso? Es como si yo opino respecto de la intervención quirúrgica de un paciente, de algún ciudadano del país, y digo, este médico está tan errado y no tengo idea ni de la ciencia médica, ni conozco el cuadro clínico. Entonces eso no es responsable con el Estado de Derecho y con el país. De ahí, por lo demás, la libertad de expresión es otra cosa, pero vayamos construyendo democracia y fortalezcamos al Estado de Derecho y al sistema de justicia. ¿Qué es lo que dicen los jueces en este caso? No hago juicio de valor, lo que dice la resolución. La resolución lo que determina es de que en este caso concreto habría existido una extralimitación en las funciones del señor policía. ¿En qué términos? En términos en que dice la resolución, no digo yo, por favor, dice la resolución de que el señor policía habría ya evitado este asalto y que cuando se da la huida de los asaltantes, el señor policía hace varios disparos, que los asaltantes tenían un cuchillo y que hay varios disparos por la espalda. ¿Qué determinan las leyes? Las leyes pueden ser modificadas, de acuerdo, pero mientras no sean reformadas, los jueces solo deben aplicar las leyes, so pena de que precisamente cometan un error jurídico o una arbitrariedad. Doctor. ¿Qué dicen los jueces? Los jueces dicen que en este caso concreto, ellos al revisar ese cuadro procesal, al revisar ese conjunto de pruebas, los jueces dicen existe una extralimitación. Concluyo brevísimamente con esto. ¿Qué deben saber los ciudadanos? Los ciudadanos deben saber que la policía puede usar un arma, debe usar un arma cuando es necesario hacerlo. No digo yo, dicen las leyes. Las leyes dicen que debe haber un uso proporcional de la fuerza. Es decir, depende el caso concreto para que el policía pueda hacer uso del arma y no se extralimite en sus funciones. Entonces, por favor, la justicia del Ecuador no está
reprochando, rechazando a la institución policial. Está conociendo un caso concreto en donde consideró aquello, y esa sentencia puede ser impugnada en apelación, puede ser impugnada en casación. Y con esto concluyo. No es el criterio de un juez, es la fiscalía la que investiga y acusa. Luego es un juez que dicta el auto de llamamiento a juicio. Y luego son 3 jueces que dictan una resolución. Entonces, mire, Fabricio, qué importante, por favor, y gracias por este diálogo, porque de lo contrario aparece jueces arbitrarios, jueces corruptos, que adoptan una resolución en contra de la policía y no importa la inseguridad del país. Nada de eso es cierto, nada de eso es verdad. Incluso puede ser cierto de que los jueces cometan un error, pero ese error puede ser impugnado y que se resuelva en el mismo ámbito de la justicia. Entonces yo no digo que las sentencias estén mal porque no es mi deber. Lo que yo digo es que justamente si queremos una justicia seria, si queremos una institucionalidad democrática y del sistema de justicia, entonces no podemos incurrir en meros criterios y meras opiniones. A mí, digo con franqueza, respeto la opinión, ¿cómo no voy a respetar? Pero no puedo compartir simplemente que sin conocer se dé una opinión ni a favor ni en contra, sin conocer, menos en contra, pretendiendo desprestigiar a los jueces y en algunos casos, no digo en todos, en algunos casos, incluso incurriendo en lo que la doctrina llama populismo criminológico. Eso no es un análisis serio, un análisis objetivo. Entonces, cuando eso sucede, yo sí debo decir, no hagamos daño en vano a la propia sociedad, generando una polémica, violencia verbal, pretendiendo desprestigiar al sistema de justicia. Mire usted, a mí en el Twitter hay unos ciudadanos que con palabras sumamente soeces me dicen, ¿y qué pasa si a vos te pasa esto, si le matan a tu esposa? Ese es el debate en el país. Doctor. Desde luego. Yo no doy respuesta a eso, desde luego. Eso le iba a decir, claro, eso, sí. no conteste, eso le iba a decir, no conteste esos mensajes, Belkis. Sí, doctor. Solo hago notar lo que está sucediendo. Brevemente, muy brevemente, doctor, desde su punto de vista, ¿el uso progresivo de la fuerza está suficientemente normado en el país o hace falta legislación específica sobre este tema? Yo creo que sí está claramente y suficientemente normado, sí está. Ahora bien, puede haber criterios diferentes y una posición crítica a la manera en que está normado, esa es otra cosa, eso es distinto. Pero mientras esté normado así, los jueces tienen que aplicar la ley. Además es importante recordar, en el país nunca se debe generalizar, nunca. Yo he sido fiscal y he sido juez, yo he trabajado cerca de la policía como fiscal especialmente. Y aquí la gente cumple su labor, hay gente tan valiosa en la policía. Pero también hay que decir que en muchos países ha habido condenas a los estados cuando existe abuso o extralimitación de funciones de ciertos policías. De modo tal que si los jueces de un estado no resuelven, mañana, me refiero al futuro inmediato, pueden tener responsabilidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces sí existen casos en que ha habido, no digo solo en el Ecuador, en el mundo, violación de derechos humanos. ¿Y saben ustedes cuál es el principal deber de los jueces? Es justamente velar por la garantía de los derechos humanos. Hay derechos de un lado de una víctima y derecho a la vida. De otro lado, hay derechos del policía y que obviamente se respete sus derechos y que en el caso concreto se sepa si en su labor cumple bien su deber o excede en su deber. Inclusive, mire usted, de repente alguna persona esté errada. No es que al policía se le ha condenado por un asesinato o por un homicidio. Y alguna gente en las redes, especialmente, que obviamente es un espacio de opinión, pero no es necesariamente el espacio del debate jurídico, ¿no? Una gente dice, entonces ahora resulta que unos dicen, no, que maten nomás, y otros, no, que no maten. El problema no es ese.
El problema es que el delito por el que ha sido acusado por fiscalía y condenado por los jueces es el de extralimitación de funciones, porque los jueces, ellos creen, no yo, que en el caso concreto se extralimitó. Y si eso es errado, se puede impugnar. Y si la norma es errada, la Asamblea Nacional puede modificarla. Los jueces tienen que aplicarla. Eso es lo que yo debo decir sobre este tema, de modo tal que mi respeto a la institución policial. Desde luego, yo no he escuchado tampoco que la policía o la comandante esté generalizando, ni mucho menos. Se trata de un caso puntual. Doctor Saquicela, parece... Lo que sí podemos hacer la policía y los jueces, lo que sí podemos hacer la policía y los jueces, la policía, no conozco, yo soy respetuoso de la institución policial, no me atrevo a decir, pero un supuesto de que los policías estén siempre bien inteligenciados cuál es el límite de su actuar. Eso es muy importante. Y del lado de los jueces, que sepan entender los jueces que la policía tiene una atribución importante y especial. Entonces, es importante que la policía sepa que sencillamente comprendemos su deber importante para la seguridad, pero que en un caso concreto habrá que determinar, porque la ley dispone, no porque se le ocurra a un juez, porque la ley dispone que se debe determinar si es que existe o no una extralimitación de funciones. Nunca un juez conoce el caso por sí solo, conoce siempre y cuando, solamente, exclusivamente, si la fiscalía le presenta el caso al juez. Y en este caso, la fiscalía ha investigado y ha determinado de que existe extralimitación de funciones. Los jueces pueden acoger o no acoger la tesis fiscal. En este caso, en primera instancia, aún no está firme la sentencia, los jueces han considerado de que existe una extralimitación. De eso se trata. Nadie está diciendo que la policía no valga o que no cumpla su deber. Nadie. Entendemos la labor de los policías, pero por favor, entendamos la labor de los jueces, no por nosotros como personas que también tenemos derechos y dignidad, pero sobre todo, para que haya una institucionalidad fuerte y no se afecte al país, no se provoque incertidumbre, inseguridad, desconfianza. Eso no hace bien a nadie. Doctor Saquicela. Puntualmente, en un minuto, porque se me terminó el tiempo, en un minuto, usted ratifica la declaración que hizo la semana anterior en el sentido que ninguno de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia ha recibido una notificación de retiro de la visa por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos en la Embajada. ¿Usted ratifica eso? ¿Ninguno de los 21 jueces de la Corte Nacional? Yo ratifico primero que en el caso de la Corte Nacional, de acuerdo a la información que hemos recibido de nuestros compañeros, no existe este caso. Y ratifico algo más. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reunió y comunicó algo, que lo digo brevísimamente por el tiempo como usted me pide. Nosotros los jueces debemos observar los principios de transparencia, los principios de probidad. Por lo tanto, nosotros en el marco del derecho no tenemos problema alguno en que en el marco de las normas se revise nuestro proceder, nuestras actuaciones. Somos funcionarios públicos y estamos sujetos al escrutinio público. Lo único importante es que se haga siempre en derecho. Por algo existe una sociedad democrática con normas. ¿Para qué? Para cuidar el debido proceso, para cuidar la dignidad, para cuidar la inocencia, así como para sancionar, para castigar cuando corresponda. Es decir, hay que construir una cultura de respeto a la norma jurídica, que hoy por hoy en el mundo entero no se ha encontrado otra forma más en una sociedad civilizada que el ordenamiento jurídico y el respeto al ordenamiento jurídico, que incluye la libertad de opinión y de expresión, y yo la respeto, pero hay que hacerlo también en el marco del derecho. Correcto. Presidente Saquicela, valoro la gentileza de habernos atendido en esta mañana, muy gentil, muy amable, que tenga un buen día.
Gracias a ustedes, siempre importante dialogar a las órdenes. Nuestra Corte de Justicia es justicia abierta y eso implica cercanía a través de ustedes a los ciudadanos. Así es que más bien, gracias por este diálogo. Muy amable a Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia. 8:33 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.